¿Qué tal, amigos? De vuelta aquí en la tertulia magallánica desde la Perla Estrecho en su 7ª temporada. Ah, suena bien, ¿eh? Suena bien. Como le comentamos en nuestro primer programa, vamos a tener invitados por partida doble. Y nos ponemos de pie en esta ocasión, pues. Grandes invitados. Por todo el mundo conocido, un hombre de la casa, don Patricio Vladinis Centurione. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Gracias a ITV también, por cierto, y especialmente a ustedes que conducen ya con tanto éxito. Esta es la 7ª temporada. 7ª temporada. Mario el Cuadrado. El malo. Y Esteban. Y veo algunos camarógrafos nuevos, en fin, para todos el mejor de los deseos en este trabajo. Muchas gracias. Y nuestro invitado también, un hombre radio, criado en la radio, dentro de la radio. Unos se criaron en el Club Hípico, otros se criaron en el estudio de la radio. Panchito Pérez San Juan, gusto de tenerlo aquí en la Perla del Estrecho en esta tertulia magallánica. Muchas gracias, Mario, agradecido por el llamado que me hicieron. Y bueno, aquí estamos para contar las pasiones de la radio. Las pasiones de la radio, pero antes conozcámoslo un poco más, po. Don Pato, usted magallánico, de tomo y lomo. No, yo no nací en... Ah, ¿no? Ahí la primera novedad. La novedad del año. Fue a nacer Patricio Vladinis no es magallánico. Yo nací en Castro. Yo soy chilote. Vengo llegando de Castro. Sí, está muy bonito, me han dicho Está Castro. muy lindo, sí. Nací en Castro, estuve exactamente 30 días en Castro. ¿Y Vladinis en Castro? No, lo que pasa es que mi papá estaba trasladado, él trabajaba en un servicio que se llamaba el comisariato. ¿Te acuerdas que lo que hoy día es el CERNAC, el Servicio Consumidor? La Dirinco después. La Dirinco después. Entonces lo trasladaron allá, fue jefe del servicio en Castro, estuvo como 5 años en Castro y yo nací y lo trasladaron de vuelta para Punta Arenas. ¿No te querían en Castro? No sé, pero no tengo ningún problema en decir que la gente... Pero tu papá era magallánico. Era magallánico, y mi mamá también. Un croata nacido en Castro. Buena. En Castro, croata italiano, una mezcla media... Ah, la gente, ¿cómo dice? ¿Yugolote? No, eso es Yugoslavo Chile. ¿Cómo no? Bueno, antiguo como yo, pues Mario, Sí, podría está ser. bien. Ya, y llegamos a los 30 días aquí En cuál? claro, ¿Te acuerdas? sí, No te acuerdas, pero alguien te dijo en cuál. Me dijo que estuvo muy malo el viaje, que el Golfo de Pena se movió mucho. En el Villarrica sería, ¿no te acuerdas? Navarino puede haber sido. En el Navarino. Sí, en el Navarino ya En Navarino, sí. Y dice mi mamá que me trajo todo el viaje en brazo porque no podía dormir, me mareé. Un mes. ¿Y sabes quién se acuerda de eso? Y a mí, la primera vez que me lo dijo, me emocionó. La mamá de Beppo Perban, la señora Sharp. Sí, Sharp. ¿Venía en el barco? Ella venía, entonces dice que ella tocaba acordeón. Sí. Es Sharp. Y venía todo el viaje cantando y tocando, y yo naturalmente durmiendo y medio mareado, pero me dice, yo te conozco del mes porque viajamos juntos cuando Qué lindo, ¿no es cierto? Lindo recuerdo. Primera anécdota que te cuento, Mario. Y usted, don Pancho, usted viene con su familia porque su padre es un hombre de radio. Claro. ¿De dónde viene? De Santiago. Santiaguino. Sí. A mí, bueno, la historia es así. Daniel Ruiz conocí a mi papá en una reunión como en ese tiempo era de la Orbe. Era Orbe. como Archie. Sí. Ahora. Entonces, una cena ahí estaban todos, era de todo el mundo casi, porque habían de todo el radio broadcasting en ese tiempo. Y Daniel Ruiz se sentó al lado de mi papá por no sé, por algo que los llamaba, habían estado conversando, eso me contó Daniel Ruiz después, porque no, eso nunca lo contamos. Y Daniel Ruiz le ofreció venirse a Punta Arenas a instalar la radio Voz del Sur. A instalarla. Que tenía un equipo, la Voz del Sur, en esos años era lo más, y la parte técnica la mejor que tenía, lo mejor equipo, grabadora carrete, mesa. ¿Qué año estamos hablando? Debe haber sido el 62 más o menos, 61. 62. Sí. Y bueno, mi hijo se vino para acá. En ese tiempo yo soy el mayor de los 2 hermanos que estamos, de Aníbal y la Mari, soy el mayor. Y mi mamá y mi abuelita no vinimos. Llegamos a vivir en la población William. Mi hijo empezó a trabajar en la Voz del Sur. Yo empecé a estudiar en San José, en primero básico. ¿Llegaste directo a San José? Al San José. No, primero estuve en la escuela ahí al frente de Cristo Obrero. En la escuela de hombres, número 15. Sí, número 15. Pero ahí estuve un par de meses más. Arrancaste el barrio Prato y dijiste, claro, no, aquí sí. Me la junta, mejor me voy. Claro, por mi papá, porque tenía que bajarse ahí y dejarme, pues entonces, bueno, el tiempo pura micro, pues no había Uber, nada.
Y ahí partí, entonces mi papá, después me iba a buscar a San José, pasaba a la radio, Polar, a la Voz del Sur y a la minería. Él mantenía las 3 radios. Las 3 radios. Claro, entonces ¿Pero era hacía- radiocontrolador tu papá? No, o era técnico. Era técnico. Pero igual fue de control. Fue Ya. de control. Y ahí empezó y yo de ¿Y cabro tú qué chico. edad tenías? Sí? Puta, haber tenido 6 años. ¿Te acuerdas? De todo, Sí, no te sí, acuerdas. pues de todo. Pues tengo, bueno, Aladino, que se acuerda siempre mi viejo. Guzmán, pues flaco Guzmán que todavía comparte con Flaco nosotros. Guzmán. Sí, pues. El mismo Carlos, mi jovilo y mi Juan jololo. Gallardo siempre me hablaba de tu ¿Quién? papá. Juan Gallardo. Juanpe, todo yo conocía a mi viejo. Y porque se frecuentan y yo lo empecé a conocer a todos, por los locutores, al Tencho Cárdenas, a todos los grandes que hubieron acá. Y ahí mi pasión de haber partido de ahí, pues, porque ahí no, Sin duda, yo empecé a trabajar, terminé de estudiar. ¿Y qué hago? Estuve un tiempo en las Mercedes. La Mercedes de Claro, Porvenir. Claro, pues. ¿Y cómo ese salto? Porque resulta que, ¿te acuerdas que antes hacía la prueba nacional? Ya. ¿Ah? Sí. ¿Sí? En séptimo, en Se octavo. octavo. Y según había dado que mi cabeza era para hacer agro. Para el gualato. Sí, gualato, mejor hasta para las plantaciones, no sé qué poder hacer. Y estuve estudiando como un año y medio. Ahí, pero Un no me año y acuerdo. medio. Sí, pero que era internado, pues, entonces Sí, igual. Y el trajín de Porvenir venía Ahí todos ya- los fines de semana. Todos los fines de semana. Los Fue fines como de los semana. magallánicos que están ahora en la Claro. universidad. Y, y tenían razón lo que te aconsejaban, porque Sí, no. el huerto y la verdura alejan de la sepultura. Claro, también. Por eso. Y, Bueno, y ahí y ahí cuando, al principio de la escuela de la Merced, al principio de año, le entregaban la lista de útiles. Sí, pues, Cuaderno, gualato, gual- bota, guante, tijerón, porque hacíamos todo, ¿no? O sea, yo aprendí bastante y podía... Qué gran una pérdida de la estancia, escuela. sí, una Qué gran gran pérdida de la Y tú escuela sabes que esa Merced. escuela fue, para esos tiempos, muy revolucionaria en todo el elemento. Tenía los primeros Caterpillar, Sí. los Forson, máquinas lecheras. Sí, todo en automáticas, implemento. ¿Tu hermano sí. también estuvo, Aníbalito? No, ni yo no. ¿No? Tenía tú Don Bosco, hermano. Ah, Y ahí me vine a trabajar en la Punta Arenas, o sea, ¿Sabes, empecé a trabajar en la radio. ¿sabes quién trabajó ahí ya que y tiene un buen recuerdo? El padre Santiago Redondo, a quien aprovecho de saludarte, un poquito resentido de Sí, salud, sí, sí. pero está mejor. Y él trabajó y siempre se En la acuerda Merced. de la Merced. ¿Y usted, don Pato, eran llegó? perdón, ¿Sí? eran los salesianos. Sí. ¿Cierto? Así que, oye, yo me sumo a Patricio en los saludos para el padre Santiago Redondo, que ha estado un poquito delicado de salud, pero ya está un Sí. poco mejor. Ahí estaba el padre Sabataro, que marcó toda una etapa en Porvenir. Salaverry. Oye, ¿y usted llegó de aquí, también. ya se transformó en magallánico? No, yo, claro, Es yo, magallánico. magallánico. ¿Y dónde Sí. estudiaste, Patricio? Yo estudié, te doy todos los... No mucho. ¿A dónde fue? ¿A dónde fuiste? Haz la digamos? cortita, recuerda que estamos en televisión. La voy a hacer cortita, la vamos a hacer cortita. Siempre la hago cortita. Mira, Instituto Don Bosco, Liceo San José, Universidad Técnica del Estado, sede de Punta Arenas. Esta es la- Ya, y el Don Bosco. Don Bosco, desde- la preparatoria. Toda la preparatoria. La preparatoria. Cursos con, bien reducidos. 125 en primero a preparatoria con el profesor, con el maestro Giacomelo, Augusto Hacía Giacomelo. clases de gimnasio. No, en la una sala sala, era grande. 125. Y un ¿A ti te solo tocó tanto? profesor. No. Solo. Hoy de- Mañana y tarde. 2 jornadas, mañana y tarde. Sí, pues teníamos 2 jornadas. Nosotros no le creíamos a Mario Arturo cuando él comentaba que en tu curso eran 108. 108, mira, 125 y un O sea, solo... tuviste que venir tú para que crean. Que creyeran, Sí, no, es bueno. verdad. Algo debe haber tú de sabes- descrédito. Patricio siempre ha sido un hombre creíble Tú sabes, de las comunicaciones. ustedes saben, yo siempre me he preguntado cómo podía mantener el orden con 125 y se mantenía el orden. ¿Y la varilla cuántos metros era? Sí, pero también los cabros, los niños éramos medio... decía, callado. Y te callabas, pues. Claro. Hoy día a veces cursos de 30, está una profesora o 2 o alguien que ayuda en el aula. Yo converso con profesores en San José y que me dicen, por ejemplo, yo me quejaba de ustedes y nosotros teníamos un murmullo antes que entrara el profesor, un murmullo, ¿no es cierto? Y entraba el profesor pero nos volaba una mosca y nos poníamos de pie automáticamente. Sí, pues. Entonces, ahora eso, el que está viendo eso ahora dirá que es ridículo, no sé, pero que... Hoy día entra el profe ni lo pesca, uno tiene que ser no, chico o chiquillo. ese profesor me dijo que demora 20 minutos en poner orden y que lo escuchen. Oye, yo me imagino pasar lista 125, yo creo que era ¿Pasaba más listo, no? No, yo creo que era más fácil decir, ¿quién faltó? No, en primer, yo no me acuerdo que hayan pasado listas.
No me acuerdo. Se realmente. pasaba la hora. Claro, media hora. No, Claro, en el No, 120. bueno, pero tienes razón. Como la sala era grande y los pupitres eran de A3. Entonces el señor Giacomelo, que era coadjutor, porque él no era, él era coadjutor salesiano, no era sacerdote, ¿ya? Entonces él recorría la sala y, como dice Mario, Faltó si una cabeza. faltaba uno, ¿quién faltó? Obviamente, y como siempre nos sentábamos en el mismo lugar, era fácil. Y Por con, descarte. y con un orden absoluto. Tú no te ibas a sentar en otro banco, en otro no, sector. Te tocaba todo el año redondo ahí. Ya, ¿y terminaste el sexto básico? Sexta preparatoria en esa época. Me fui al Liceo San José, que era muy habitual. Porque el Don Bosco, en primer humanidades, porque yo era, nuestro curso era el último de ese sistema. Después venía la reforma, que fue una verdadera reforma educacional. Podemos hablar en otro momento de la reforma educacional. Pero esa sí que fue reforma. Venía después ya séptimo y octavo básico. Entonces, ¿qué te decían? No repitas las humanidades porque no vas a cachar una, no vas a entender nada. ¿Ah? Y detrás de nosotros venía la reforma completa. Entonces, yo era el último curso de humanidades. De primera humanidad entré en el San José hasta sexto año humanidades. El padre Ferrari, director. Gustavo Ferrari del Conte y consejero Augusto Aliaga Rojas. Oye, por suerte llegó la reforma porque tú venías saltando cursos. Esa cuestión me llamó la atención. ¿Cómo es eso? Salté un curso. Se usaba de repente eso. Sí, pues, mucho. Claro. Eso es interesante que la gente lo sepa. Saltar. Yo salté la tercera preparatoria. ¿Pero por qué? Y Porque consideraban que está ahí adelantado. Es que, ¿sabes lo que pasa? Esto es muy sencillo. A mí me pasó lo mismo que a Patricio, pero yo no salté. ¿Tú te fuiste para atrás? Ah, no, perdón, te quedaste. No, me mantuve, Esteban. Ah, Me perdón, mantuve. perdón. ¿Cierto? Te hicieron la prueba de suficiencia Es que, y ¿sabes dijeron lo que no pasa, salta. Esteban? Que, mira, en ese tiempo no había jardín infantil. Entonces el jardín infantil era tu mamá y tu papá. Y tus hermanos, tus primos, tus tíos, el vecindario. Entonces uno vivía en la calle, aprendió todo lo que aprendía, lo aprendía en la calle. O sea, y era muy fácil, ¿cierto?, que un niño de 5 años sea un niño, como hoy día tú dices, pucha, el niño que es rápido, este niño debe ser de... Claro. Hiperventilado. Entonces tú llegabas y ya sabiendo casi leer, Te en el caso, enseñaban en la en el casa, caso de ¿no? Patricio, obviamente ya sabía sumar y encima multiplicaba. Entonces el profesor te dice, parece que me conocía. ¿cuánto es 3 por 4? 12. Ya no, este va para cuarto. ¿Y así o no? No, porque, Sí, pues. porque él va a echar a perder el curso, no es que va a empezar a hablar en el curso. Aquí puede haber algún locutor el día de mañana. Entonces, Mira, saltando cursos. bueno, salté la tercera preparatoria y mi mamá no me quería saltar. ¿Por qué? Porque uno entraba en primero y tú te hacías amigo con tu grupo con 125, imagínate, y vas a llegar en un curso que no conoce a nadie. Los cumpleaños invitados a todo el curso. ¿No? Oye, pero están las fotos que nos sacábamos en el patio del colegio y también al frente, donde está Manuel Bulnes. La foto yo la sacaba en el mes de noviembre, cruzábamos, íbamos frente a Bulnes, Manuel Bulnes, al claro. pie del monumento a Ahí Manuel está. Bulnes, y tengo fotografías todavía de esa época. Entonces le convencieron a mi mamá, no, mejor que salte porque capaz que este tontito después va a repetir. Porque en ese tiempo se repetía, yo creo que ahora ya no se repite, ya no... Sí, hoy día. Ya no, por si que se sepa o no se sepa la lección, bueno. Va el papá a golpear la mesa y le tienen que ¿Qué va a hacerle- repetir mi hijo? Claro. O bien están pagando y vamos a perder una luz. No. Bueno, entonces a lo mejor va a repetir, deje a la señora nomás. Tienes que razón. sí, Así tiene aparte un avance. Y así salté, Mira que y bien. no repetí. Entonces yo salí súper... ¿Y qué año entraste a San José? 1965. Tenía que dar una prueba de madurez. ¿Para entrar a San José? ¿O Porque yo era para entrar para a San José. Porque, porque era, era muy pequeño, chico, claro. claro. Y ahí ¿Usted, tuviste, Panchito, y ahí llegó a tuviste suerte San también. José directo? Ahí me fue bien. Oye, disculpa. Medio viejo chico. En el colegio antiguo, San José antiguo. No, yo el primer año, cuando llegué al 65, se cambiaron ese año. Ah, inauguraste el nuevo. Inauguré. Y tú llegaste sí, al antiguo. Mario, recordémosle a los nuevos, a quienes se incorporan a la tertulia, ¿dónde estaba el antiguo San José? El antiguo San José estaba en torno a la iglesia catedral, posterior a la iglesia catedral en calle Fagnano, y daba hasta Chiloé. Donde hoy día está el estacionamiento. El estacionamiento del obispado y el edificio del obispado, todo eso era el San José
antiguo, con su gran patio central, con su teatro, y el patio chico, y su teatro, y el árbol típico, Y todas el las árbol típico fotos, de de las fotos, y el internado. Sí, Cuando tú había llegaste internado. todavía estaba el Sí, internado. había O sea, un- no solamente yo fui mi atrás de la pupilo, catedral, tú sino que podías hacia el almorzar en lado. colegio, pues. Fue mi pupilo. Y ahí, Se podía. ahí Llegaste cuando, primero hasta Hasta octavo, hasta segundo medio. Y ahí ya dije, no es para mí San José, así que me fui. ¿Y ahora te fuiste? Ahí fui y volví a la Merced. Claro. y ahí estaba en el San José Antiguo, en la esquina con Chiloé estaba Caritas Chile, que tenía una oficina, Sí, pues. y estaba después el Duoc, por calle Chiloé. ¿Y la librería del señor Boric? Al ¿Estaba por frente, Chiloé? Estaba al al frente del frente. Círculo Católico, Estaba ¿cómo al se llamaba frente. el...? Sí, Acción estaba, Católica. Acción Católica estaba al frente. Al frente. Al frente. El ¿Dónde señor está el gimnasio hoy día? Y el señor Boris que iba todos los domingos y sábados al básquetbol, a alentar al Zócalo. Hablando de básquetbol, yo no sé si toda la gente sabe la historia de... Don Patricio. Tú fuiste Árbitro. referee, Referee. árbitro, Sí, pero- y no solamente local, sino que tuviste una posición en el Imba. referato. Ah. Fue referente internacional. Perdón, pero lo primero eso- quiero preguntar, eso puede ¿alguna ser vez para otro. jugaste básquetbol? Sí, sí. ¿Eso? Eso ¿Jugaste puede- y sí, era no. muy malo y te Yo dije mandaron capaz a- que te haya sido pasaron el malo pito? para el básquetbol. ese- No, si no era, incluso estuve en una preselección de Punta Arenas juvenil con León Ciburra. Eso para que no diga, para que era tan tronco. ¿no? No fue por malo que llegaste al... ¿Sabe qué pasaba? En las series menores siempre faltaban árbitros. Siempre faltaban árbitros. Mira, aquí voy a rendir otro homenaje. Siempre faltaban árbitros y cuando yo jugaba después iban al camarín y me decía, oye, Pato, ¿a alguien se le ocurrió arbitra el partidito? Yo creo que tú tienes condiciones para arbitrar. Y yo empecé arbitrando. Y un día, sin que yo supiera, Ezequiel Vidal, que falleció hace una semana, o 20 días atrás, falleció Ezequiel, excelente árbitro de básquet, dio mi nombre en el colegio de árbitros. Yo creo que este muchacho puede ser árbitro, denle un partido el domingo. Tiro. Y yo me veo en la prensa austral que existía una sección que se llamaba El Rincón de los Árbitros. Y me veo ahí arbitrando un partido a las 10 de la mañana el domingo, serie juvenil. Entonces no podía fallar. Fui. Ay, anunciado. Fui y me citaron a una reunión. Yo no hice el curso de árbitro. Entonces Lucho Alvarado, que hoy día está en Castro, está toda la vuelta sí, de la po. vida, Lucho Alvarado. Del libro que se escribió Me- Alvarado. Willy Mimi se escribió su historia. Iba saliendo del árbitro porque se dedicó a otras actividades, más bien a la política, en el partido. Y me dijo, yo te voy a prestar un reglamento para que lo leas, para que te prepares solo. Y así partí arbitrando. Ese año pesqué un campeonato nacional, me fui a Santiago a arbitrar un juvenil, después me fui a Iquique a arbitrar un adulto femenino, y así fue hasta que la Federación de Básquetbol me dijo, como a los 5 o 6 años, nosotros te vemos condiciones, tú vas a ser nuestro candidato a árbitro internacional. Y me postularon a internacional, fui a una clínica a Buenos Aires, di exámenes físicos, prácticos y teóricos, escritos, lo aprobé y estuve 18 años como árbitro internacional. Esa es mi historia. ¿Y eras malo, Patricio? Si uno le pregunta a los cabritos, oye, Árbitro saquero. No, yo tenía un estilo, yo era más bien amigo del jugador. Cuando había que ponerse serio, había que ponerse serio. Por favor, no me hagas expulsarte. Por favor. Con todo respeto. Oye, no no se me salió uno expulsaste ahí. una más y te vas a tener que echar. Te vas a tener que echar. Entrenaste toda la semana para esto, viejo. La psicología ahí. Entonces eso ayudaba un poco. y te dijeron alguna vez, espérate que termine el partido. No. No, en ese tiempo se daba una cosa muy especial. Bueno, terminamos hablando de árbitros, nos invitaron para la radio. No, en el segundo bloque, Se tranquilo. daba una cosa muy especial. Terminaba el partido, tuve que buscar tu equipo al camarín y salía con los espectadores. Había una sola puerta de salida y salíamos juntos, todos. Y ahí te palmoteaban. En la que da Oye, vuelta. Ah, sí, sí, sí. Y ese foul fue muy violento. Y uno habla, no, es que tú sabes, la acción No salías con ningún zapato en el traste marcado. No, yo soy un agradecido, porque Sí. yo un agradecido, tú sabes que siempre lo digo y hasta el día de hoy se lo agradezco a los jugadores, a los entrenadores y a los espectadores. Yo hice muchos amigos en el referato, lo que es curioso. ¿Quién dice yo soy amigo del árbitro? Entonces eso para mí es un tremendo orgullo y satisfacción, mantener amigos de tantos años. Panchito, San José. San José, el viejo San José. ¿Qué recuerdo de él? Primero básico. Y ahí estuve con ¿Qué profesores? Francisco, no Pete, que
No, sí, pues igual, pero el profesor primero que tuvimos en San José en primero básico fue el Eso es Pelch. Pérez. Él era el profesor de todos los ramos, no era que... Pero ahí está, teníamos el principal El ahí. principal pues. ese, claro. Sí, pues. Él fue el principal. Compañeros de esa época. Bueno, estaban todos, el Antunovich, casi toda la... ¿Cómo se llamaba tu Tito curso? Sepúlveda, no me acuerdo. Maravini, con Maravini partí. Allá. Sí, que ahora sí Maravini. Eso de los Eso yo nombres no me ya acuerdo, de no me siempre acuerdo fue en si San no. José. Sí. Eso de que lo... Sí, Eso fue, ¿De siempre? yo entré el 67 más o menos, Que empezaron 1967. a ponerle nombre a los... Sí, porque me acuerdo siempre que se leyó los futuros nombres de todos los cursos. Formábamos en el patio cubierto. El día ¿no es del cierto? lunes, pues, cantando Entonces, la canción nacional. El consejero, Buenos días. que era Augusto Aliaga, dijo, estos son los nombres que se barajan para los cursos. Y leyó la lista completa, básico, preparatoria, básico y educación media. Y había un curso que fue mi curso final, Lorenzo Massa. Y cuando dijeron Massa, todos nos lo habíamos reír, porque Massa, tú sabes que van a ser unos Massa, qué sé yo. Y Lorenzo Massa fue fundador de San Lorenzo, De el San equipo Lorenzo, de fútbol. de Almagro, claro. Extraordinario. Yo después leí la vida de Lorenzo Massa, extraordinario. fue fundador de- Sí, de San Lorenzo. San Lorenzo Almagro. Estuvo acá. Y a nosotros nos tocó Lorenzo Massa. Bueno, Y ese de fue hecho, mi el Papa Francisco, él es seguidor de San Lorenzo. De San Lorenzo. Esa fue la historia de los nombres de 67. ¿Tú llegaste a él? ¿Qué curso? ¿Cómo se llamaba? Maravini. El Maravini. Maravini. Sí, Y pues, ahí Maravini se venía cambió uno. el Maravini. Después porque- de nosotros salimos el 74. Correcto. Tú venías un año después o dos. Sí. Y ahí estaba con los Con la radio Meliseta, Periscopio Con ya. el Periscopio. Bueno, ¿tú trabajaste en la radio Periscopio? No, fíjate. Oye, yo trabajé en Radio Periscopio. yo nunca trabajé en Yo Radio estaba en el coro de... En el San José había muchas actividades extraprogramáticas. Cuando llegó Polo Romero, Claro, fue ahí. la sala de música, y yo todo. dije ya, la sala de música al coro. Ya, yo dije, me voy a meter al coro. Estaba ahí con José Luis Vukasovic, Manolo Álvarez, que sé, varios compañeros. Y de repente Polo dijo, hay alguien que está desentonando. No, tú no acá en el coro. No es lo tuyo. Pero claro, pero No es Polo lo me tuyo. dijo, quédate acá. Y estuve en la radio locuteando, en Radio Periscopio, con José Luis Vukasovic, y después fuimos los segundos animadores de el segundo festival de manifestaciones artístico-musicales El MAM. en el Teatro Gran Palace. Bueno, porque si no trabajé en la Periscopio, ¿cómo derivó yo iba a animar, había muchos eventos, Sí, pues, muchos festivales, sí, pues se hacían había muchos una tremenda festivales. rivalidad, Liceo Industrial, Liceo de Hombre, Comercial, Don Bosco, San José. ¿Tú pituteabas desde chico? Pero era porque me enviaban mis profesores castellanos. Es decir, Ya. yo creo que el pato puede ser el padre Muñoz y Fulvio Molteni. Recordemos que la radio Periscopio era la radio que tenía el Liceo San José y que ponía en el Música patio, en en los los recreos, recreos. ponía música, pasaba Después avisos. trabajaba para las Kermes. Para las Kermés También. del 18, las famosas Kermés del 18. Esa era la verdadera Kermes en San José. Claro que sí. Yo, creo Yo, que me considero haber sido productor artístico, creo que mis primeras herramientas fueron en la Kermés organizando la discoteca que hacíamos en el sí. subterráneo. ¿Cómo se llamaba la discoteca? Tiburón, se llamaba Tiburón. Pero era muy buena, era muy buena. Lleno, repleto. ¿Verdad que quienes locuteábamos en Periscopio en la fiesta de la Kermes, que era de los cuartos medios? Ahí había que anunciar algunos números y esto, y nos tocaba trabajar, entre comillas. Me acuerdo del túnel que hacíamos. túnel. Cada año lo extendíamos, hacíamos más largo el túnel, Pero- contratando los encajes blancos o Todo los su sistema los de eslabones de Darwin. Ay. Sí, tremendo grupo. Mario, debemos ir a un corte. Vamos a un corte, amigos, estamos muy entretenidos, esperemos que ustedes también, que es lo principal, y lo hemos pasado bien, ¿eh? Vamos bien. Sí, yo por lo menos. Estamos bien hasta ahora. Vamos a un corte y volvemos aquí a Tertulia Magallánica, siempre desde la Perla del Estrecho. Volvemos aquí a la Tertulia Magallánica en su séptima temporada, con dos grandes invitados. Vino sin corbata hoy día, como que Perdón, ¿cuántas No, no corbatas estamos- tienes, ¿cuántas corbatas tienes, Patricio? no estamos a la altura como para que haya venido con ¿Puedo corbata. tirarme un salto?
¿Puedo tirarme un salto? No sé. 150. No. No, mucho más. Mucho más. Pero tú quieres la cifra de corbatas que uso o no uso, porque hay alguna que tapan el pecho. ¿Te acuerdas que Sí, no, pero y también el videito chiquitita. Perdón, ¿por qué le pregunto lo de las corbatas? Porque Patricio no sé si colecciona corbatas o porque siempre ha estado en las comunicaciones y además en televisión se preocupa de ese elemento. Pero ¿cuántas corbatas debes tener? De las que usa y no usa, no importa, las que están ahí. Unas 3.000. ¿Verdad? 3.000. ¿No te han invitado nunca a la feria de coleccionistas? Sí. ¿Y ha ido? No. Pero ¿sabes qué? Aquí tenemos un gran coleccionista, que Oye, pero te espera, pido un favor. Pero no te desordenes, mira. ¿Por qué nos convoca este programa? A dos grandes invitados, amigos de ustedes, y ahora tenemos que entrar a tierra derecha y hablar de la radiodifusión. Radiotelefonía. Nuestro director espiritual va a seguir con el programa. ¿Cómo llegamos a la radio? Aparte, Periscopio dijiste que te lo saltaste. Yo estudié en la Universidad Técnica del Estado, de Punta Arenas, hice práctica. Disculpa, la Universidad Técnica cuando estaba allá en el local nuevo. Centeno con Angamo. El local nuevo. Bueno, pero partió aquí en la Sociedad de Educación Popular y en el gimnasio cubierto. En Centeno con Angamo. Llegaste al equipo. No es tan viejo, Patricio. No es tan viejo. En 1971 ingresé ya. Y el 61 partieron ahí en Colón, 1961. En el gimnasio cubierto. Ahí partió la universidad. Yo me acuerdo que de instrucción popular ahí se cambió, pero primero fue en el gimnasio, en el tercer piso. Bueno, y hice práctica en ENAP durante 7 meses. Perdón, ¿qué estudiaste, Patricio? Yo estudié procesos industriales. Estudiaba uno pensando en ingresar a ENAP, esa es la verdad las cosas. Bueno, fue creada un poco la Universidad Técnica de Estado de la sede de Magallanes. En realidad a mí me gustaba otra carrera. Yo iba a estudiar pedagogía en castellano. Y hablé con mi profesor de castellano, uno de los dos, porque el padre Muñoz me hizo mucha clase de castellano, y Fulvio Molteni. Y hablé con Fulvio, y Fulvio me dijo, a lo mejor ni se acordará Fulvio de esto, me dijo, tenía buenas notas yo en castellano, entonces tú siempre tratas de derivar en lo que te ha salido más fácil, no me iba a meter y Fulvio me dijo, hablé con él, le dije, mire don Fulvio, a mí me gusta la carrera, qué sé yo, y Fulvio me dijo, mira, tú te ves leyendo 6 libros a la semana en la universidad, así, grandes, haciendo resúmenes. Si tú quieres leer 6 libros a la semana, yo a ti te veo, Pato me dijo, en otra. A ti te gusta la formación de oraciones, te gusta los dictados, te gusta la gramática, te gusta el vocabulario, buscar en los diccionarios, tener un bagaje, vocablos amplios. Entonces yo no te veo a ti leer, si tú quieres anda, pero yo estaba en la Universidad de Valdivia, en la Austral, listo. Iba a viajar con mi mamá a matricularme. Y salió esto de la Universidad Técnica del Estado y yo dije, me quedo acá, estoy en la casa, tengo mis amigos, y ya había empezado a arbitrar. Veamos qué hay. Y salí, ingresé, hice práctica en ENAP, me iban a contratar en ENAP a varios de los que egresamos, y de repente ese año echaron más de 1.500 personas en ENAP. Entonces nos dijeron, no podemos contratar 2, 3, vamos a echar 1.500. Claro. Espera un poco, y cuando se abran, yo creo que tu práctica fue buena, así que te vamos a llamar. ¿Y qué pasó? Que en el intertanto, Ramón Utz sabía que a mí me gustaba porque me vio en los festivales, en los eventos, y le dijo a Juan Martinich, anda a hablar con este muchacho y ofrécele los reemplazos de enero y febrero, a lo mejor de la acepta. ¿Año? Entonces, 1976. ¿76? El 13 de enero ingresé, un martes 13. Ingresé a la radio, fui a hablar con Ramón, me cantó la película y me dijo, mira, tú estarías haciendo un reemplazo acá. Así que, bueno, hice enero, febrero, el reemplazo del propio Juan Martín y el reemplazo de Pedro Pérez. ¿Te acuerdas que aquí trabajaba Pedro Pérez en la mañana? Y en marzo me quedé sin turno porque ya ingresaron los titulares. Pero Pedro Pérez tuvo un problema en la radio. Entonces yo estuve 3 días sin hacer radio y Ramón me volvió a llamar, me dijo, me había anotado en su taco, en cualquier momento te podemos llamar. Y me llamó a los 3 días, ingresé, empecé en la mañana haciendo noticias y haciendo un programa a las 2 de la tarde que se llamaba La Feria Práctica de la Minería.
Era ya Radio Minería. Era Radio Minería. Sí, porque ¿Cuántos años hay? Así partí exactamente 10 años. En minería. De ahí me fui a La Polar, estuve con René Venegas 12 años, después partí a la Radio Camelot, con un proyecto que hicieron grandes periodistas, Gerardo Rafael Álvarez, José Miguel Mella, Roque Tomás Escarpa, Pablo Cruz Nochetti, y ellos me pidieron, como yo ya no estaba en La Polar, a los 15 días, que le lea las noticias. Ellos redactaban y yo le leía el informativo con Gerardo Rafael Álvarez. En la Camelot estuve un tiempo más o menos corto, porque ese proyecto no duró mucho. Me fui a la Magallanes con Hugo Guala y después cerré mi ciclo en radio con Vladimiro Mimisa en la Radio Antártica. Y el 31 de julio del año 2020 dejé de hacer radio. ¿Y se echa de menos, Y Patricio? ahí me jubilé, así que ahora soy un locutor jubilado. En radio, porque sigo haciendo televisión. Oye, Panchito, ¿y tú cómo terminaste el colegio de San Sí, José? ahí empecé a ver qué hacía porque... ¿Había fallecido tu padre? Sí, mi viejo había fallecido ya y mi hija viuda. Había que ver por el hermano mayor. Me saqué el servicio militar. Pues justo me tocó el servicio, bueno, pero a mí me apasionaba la radio. Entonces, lo primero que todo mi hija me dijo, anda a La Polar, dijo, porque como tu papá trabajó ahí, puede ser. No llegué ahí, no, que era muy cabro chico, no. ¿Ya tenía 18? ¿Ya te había No, salido? tenía como 17 años, 16 años. Y me fui a Casa Copio donde trabajaba mi mamá. Y le cuento, me dijo, ¿cómo te fue? Mal, le digo, pero habían varios conocidos, Pancho Figuereo, todavía han trabajado conmigo. No, me dijeron que era muy pendejo. Ya. Y estamos en eso, y de repente aparece la Cristina Figuereo, que era la secretaria de Ibáñez, que era la hija de Pancho Figuereo. Ya. Y me ve porque La ella- tarde mexicana de Claro, Pancho sí. Figueroa. y famosa. ella me conocía de chiquitito, entonces me dice, Panchito, mi amor, ¿qué anda? Y mi mamá le contó, pues le dijo, no, pero ¿cómo? ¿Para qué fuiste a La Polar? Le dijo, vamos a la radio, vamos a la radio. Y nos fuimos a Ibáñez. Justo en ese tiempo se iba Osvaldo Gea, que era estafeta, que era el que iba a dejarlo a cobrar, estafeta, claro, el auxiliar, junior. como el junior. Y me dijo, aguántate ahí en esto y vemos qué pasa. Aguanté como 4 días de estafeta porque tenía que llevar la responsabilidad así, de repente unos tacos así de depósito con plata. Pues. Y de repente falló un mal. Y un día yo llego en la mañana temprano y no estaba abierta la puerta. Entonces dije, claro, en ese tiempo sin teléfono, nada. Me pegué el pique a la casa a buscar a Guzmán, que vivía en la galería Alfonso. Ahí estaba Guzmán. Llego ahí y golpeo la pieza a Guzmán. Y me dice, Pancho, ¿quién es? Le digo, Pancho, hola Pancho, me siento mal, dijo, me siento mal. Tengo una llave. Y fui a abrir la puerta. Abro la puerta y llego al control solo. Todo pagado, empecé a aprender porque ya callado yo más o menos. Aprendí todos los equipos, que en ese tiempo era válvulo, entonces tú tenías que aprender el enlace, Hay que calentarlo. La consola, una tremenda RCA que la tengo en la casa, yo en la entrada a radio la tengo en la RCA. Y prender todos los artefactos, el tornamesa, hacerlo funcionar, para que caliente el plato, que eran tremendos platos. Pues. Y lo primero, sacar las noticias al aire, que era por un helicóptero. Sintonizás tú la radio en Santiago, un tiempo parece que era la agricultura, saco la agricultura sonando y saco la radio al aire. Y de repente el teléfono, don Roque, Director. claro, don Roque Tomás Carpa. Fue mi director y amigo toda la vida. Y llego, atiendo y flaco, no llega la Pancho. Pancho, porque don Roque está así. Me dijo, ¿qué pasa? No, el flaco no está enfermo. Me dijo, ¿y tú vas a la red? Sí, yo la saco. Ya estaba al aire la red con las noticias. El gong, que había un gong, una presentación que duraba como 5 minutos, pero todo partió justo a las 6. A las 6 tenía que estar la radio al aire. Y a las 7 ahí venía música, la noticia y música folclórica de las 7 y ahí partía el informativo. Y el informativo llegaba Jerko Chromich y Carlos Mejía. Oh, don Carlos, profesor. Profesor Carlos ¿Estamos hablando de Mejía. qué año, Pancho? Eso fue el 74. Yo empecé el 74, empecé y ahí me quedé en la radio hasta los días. Y abro la radio, llegó Mejía todo desastado como siempre. Carlos Mejía Y me ve, Reyes. Hola Panchito, me dijo, y flaco, no, está enfermo. Ah, ya, hijo. Bueno, llegó Jerko, amigo ya del mío. Estuvimos en San José igual, yo lo conocía, trabajó en la minería igual. Y empezamos ahí, en informativo. Y así un alto de cuñas, en ese tiempo todas
los apoyos de la radio, las entrevistas venían en carrete. Entonces te dejaban las carretes y el listo del libreto, y tú seguías el libreto. Decía, ya, ahora Mario Navarro dice desde hasta, por ejemplo, y tú tirás la cinta ahí. Hice todo lo informativo, weón, y ¿para qué fue? Weón? Llegó a las 9 Don Roque, weón, y escuchando. Me dijo, hay que contratar. Pero yo tenía un perro ahí que era Eliezer Alvarado, que era el jefe de nosotros, que era el control jefe. Y él no me podía ver porque él cachaba que yo iba para control, y como me cachaba mal la weón. Así que tuvo problemas, pues. Pero después al final me contrataron, me hizo un contrato al tiro al mes siguiente. Tuve un mes de prueba. Pero el mes lo pasé volando y siempre. Y esto, Pancho, siempre fue el presidente Ibáñez. El presidente Ibáñez toda la vida. Y perdón, presidente Ibáñez, ¿qué año entraste tú? 74. ¿Y dónde estaba ubicada? Ahí en Chiloé con los altos de ¿Y cuándo bajan ustedes de...? Como los 80. Bajan acá, a Errázuriz. A Errázuriz, ahí en lo alto de Oye, y don Roque siempre fue... Siempre fue director. ¿Y la Patricia? Pero que antes, eso fue después. Lo que pasa es que cuando yo llegué a la radio estaba don Roque, pero un poco antes se había ido doña María Teresa. No, María Bucos y Calcuta. Ya. Ella fue la primera dueña. Ella puso la radio, presidente Ibáñez. La presidenta ella puso. Por eso le puso Carlos Ibáñez el campo. Patricio. Pero la radio, presidente Ibáñez, llega acá por el tema de la política. No, antes la señora María Elena quería poner radio porque a ella le gustaban mucho los radioteatros. Claro, pues ella fue actriz destacadísima. Claro. Tú sabes que ella, el teatro municipal con sus actuaciones llenaba el teatro municipal. Había filas hasta José Menéndez, que era Valdivia en ese tiempo, para ver los radioteatros. Era una actriz, o sea, perdón, pero ella fue la primera propietaria de la radio principal. Se puso radio y cuando era director don Roque Tomás lo deben haber comprado ahí. ¿Y quién era el propietario de la radio? Para la democracia cristiana, era un partido. Pero lógico, porque Juan Hamilton viene a hacer la campaña. La campaña de senador de Juan Hamilton. Para poder hacer la campaña de Hamilton, se compró. Claro, lo que no hemos dicho es que Francisco es el actual propietario del presidente Ibáñez, ¿es así? Arriendo la señal, porque acuérdate que la radio Ibáñez, después, se terminó la radio presidente Ibáñez. Llegó la democracia y cerraron la radio. Bien. Como tantas cosas. Después que la radio fue la que hizo toda el gran luchador por la protesta, todo lo que hubo en la dictadura, la radio la cerraron. Y bueno, como tenía un estudio de grabación, seguía haciendo sonido, pero siempre el bicho de la radio. Hasta que un amigo, Germán Flores, me dice, ¿por qué no sacamos la radio? Y yo digo, sí, pero hay que arrendar una concesión. ¿Pero y quién cerró la radio, Pancho? Murió, digamos. Murió, no. El obispado estaba a cargo y ya no habían plata. Lo que pasa es que ya, en esos tiempos ya 20 personas en una radio era mucha planilla. Sí, el obispado no tuvo intención de continuar con la radio. Esto no es nuestro, no es lo nuestro. Cerremos la radio. Lo mismo que la radio chilena. Pasa que murió la chilena primero y después venía el Ibáñez. Ahora que dicen que eran 20 personas, hoy día una radio se maneja con pocas personas. Pero ya vamos para allá. Van a ir para allá. ¿Cómo ha cambiado la radio? Bueno, de eso se trata. No, es terrible cómo ha cambiado. Sí, pero el romanticismo. yo sigo haciendo lo mismo que en la radio, lo que nací yo en la radio. Yo siempre siento contra. Pero ¿cómo retomas, Pancho? ¿Cómo retomas esto con Germán Flores? Eso lo vamos a dejar para la vuelta porque vamos a ir a una cápsula y volvemos. Está muy interesante. Amigos, estamos en una nueva cápsula, en esta oportunidad es de Porvenir y en el museo de la ciudad que lleva el nombre de Fernando Cordero Rusque, que fue un joven oficial de carabineros con grado de teniente asignado a Porvenir, que se da cuenta de lo rico de la historia de la Tierra del Fuego, que no había mucha cosa que perpetuar en el tiempo y se pone a recolectar planos, fotos y una serie de cosas, y cuando él se va destinado, las deja, como se llama, a alguien para que continúe con esta labor, y felizmente estamos viendo que se cumplió lo que él en algún momento deseó, y Porvenir tiene un museo muy bonito que lo vamos a ver enseguida y que lleva el nombre de este teniente carabinero que además llegó a ser director general del cuerpo, eso es. Y bueno, en este museo hay fotos de los aborígenes, de los Selman, habitantes, ¿no es cierto?, de la isla de Tierra del Fuego, y cuenta la historia del desarrollo, y Mario, convengamos, de la extinción. Conocido por nosotros como los Onas. Ajá. ¿Cierto? Selman, traducido Onas. Correcto. Y bueno, hay toda una historia respecto a la extinción de la raza
¿cierto? A través de, ¿Famoso Julio Popper? bueno, también la ganadería. Ah, también, que los corrían. Sí. La ganadería. Tienen igual una galería de imágenes bien interesante donde hay distintos personajes que de una u otra forma fueron construyendo la región. Aquí estamos en el pabellón de los pioneros de la minería. Básicamente aquí, ¿cierto? Tenemos que recordar, ¿cierto? Que los croatas inicialmente vienen acá por la fiebre del oro de Tierra del Fuego. Y que en algún momento se usaba extracción que era de hombre, pero con el paso del tiempo se fueron mecanizando y el museo tiene, mira, una maqueta preciosa de extracción aurífera mecanizada al cordón baquedano en los años 1903 y 1909 y con un apoyo de fotografías que está como muy bonito. El museo muestra en una de sus partes igual algo de lo relacionado con la fauna de la región, mucha fotografía de la arquitectura que por supuesto está marcada por distintas influencias europeas también, pero con otra materialidad que es muy interesante. Construcciones emblemáticas de la zona. Escena de la película El billete de la lotería, filmada a fines de la década de 1910 por Antonio Radonich y José Bor. Muy bonito. Por acá una central telefónica, igual hemos hablado en las 5 temporadas respecto de lo que era la telefonía. Hoy día los televidentes van a poder ver lo que es una central que perteneció a don Oscar Friedrich, del cual en algún minuto, ¿cierto? Nosotros hicimos un programa completo respecto a la telefonía y fue muy importante el señor Friedrich. Y esta centralita, como dice la nota ahí, operó hasta 1967 con teléfonos a magneto. Señor Derpi, ¿qué necesita? Don Jorge, ¿Cómo está usted? qué gusto de verlo. ¿Dónde estamos? Tenemos para tu señora un lindo zapato de última moda, ¿no es cierto? Tenemos para los niños del colegio el lindo zapato Hércules, de bata. ¿Te parece? Sí. ¿Te da boleta o no da boleta? Bueno, cuando se puede. Oye, pongámonos yo serios, quisiera- ¿dónde estamos? No, estamos nosotros dentro del museo en una réplica del almacén de la asociación Esteban Bukasovich. Cierto que la familia Bukasovich, en una actitud generosa hacia la ciudad que los vio nacer y que los trajo, regalaron al museo esta réplica de lo que fue el almacén de don Esteban Bukasovich, posteriormente la sucesión. Y aquí podemos ver nosotros elementos antiguos Las marcas antiguas. que aquí nos va a atender don Jorge, que él tiene alma de bolichero, él sabe esto. Tenemos pimentón al baturro para que haga su rico chorizo. Tenemos aceite de oliva Sabater español. Lo trajo mi abuelo a Punta Arenas. Imagínate cuántos años debe tener. Sabater. Sí, Sabater. Tenemos aceite de oliva Tígano. Los Toffee Tenemos Macintosh. los Toffee Macintosh, que fueron muy famosos en nuestra época. Tenemos los productos French y los productos McCormick, Mira todo. que los trajo Corcoran en las primeras épocas, Así es. en los años 50. Jorge, recordemos que los almacenes eran emporios, ¿cierto? Había de Y todo. eran emporios, ¿por qué? Porque tenía mucho producto. Mira acá para la dama, botones, lanas, hilos, agujas. Ya, se les despertó el espíritu de comerciante y almacenero a este señor y las cápsulas lamentablemente tienen una duración. Así es que los dejamos y nos vemos de vuelta en el programa. Y volvemos aquí a Tertulia Magallánica, siempre desde la perla del estrecho. Usted estaba con la palabra, señor Derpich. Sí, es que estaba hablando con Pancho porque él dice, bueno, primero dice Patricio, la iglesia entrega la radio, dice esto no es lo nuestro, ¿cierto? Se cierra la radio y ahí estoy con Pancho, ¿cómo retoma él este tema? O sea, de hecho, Francisco, antes de continuar, tú tienes la palabra, yo te felicito por la radio que haces hoy día, ¿cierto? Porque la 88.5, ¿o estoy equivocado? 88.5
Radio Presidente Ibáñez es una muy buena radio, muy completa, tiene absolutamente de todo. Tiene, aparte los archivos que tiene Pancho Pérez San Juan. No, es que te felicito históricos. Porque, oye, este tema de la transversalidad, ¿cierto? Y hay música antigua, música nueva, hay política, hay deporte, hay de todo. Pancho, tú tienes la palabra. Bueno, como les contaba, esto partió a raíz de esto, que fue una pasión de mí. Siempre quise, yo incluso estuve trabajando un tiempo en la Polar, pero no se dieron las cosas, no seguí. Partimos con la radio con Germán Flores. ¿El concejal? El concejal. Germán Flores un día me dijo, Pancho, podríamos... Sí, le digo, pero la parte hay que conseguir una concesión. Pero ya Juan Martín y Juanito Martínez me habían ofrecido una vez una concesión. Porque él trabajó con mi papá y bueno, entonces sabía que a mí me gustaba la radio. Me la ofreció y cuando Germán me dijo podíamos conseguirla, ya. Hablé con Juanito y me dijo ya, tanto. Listo. Hablé con Germán, Germán se movió con otra gente y listo, hagámoslo. Partimos con en la casa mía, en los estudios que tenía que todavía la tengo, para el estudio de grabación. Así que partimos con la radio y estuvimos como un año con esto de Germán. Pero después igual vino un problema, que unos querían mandar más, y mi señora, que es la que lleva la parte contable, que... es la que sostiene la radio. La que sostiene la radio, ella. Yo, la parte técnica, todo lo veo yo, ¿ah? Pero la parte plata, ella. Así que empezamos a ver el asunto y podíamos sostenerla entre los dos nomás. O sea, mi señora, justo le habían pagado un finiquito, empezó a trabajar esas platas, y más los míos, que tenía pituta, amplificación, grabación, y podía dar. Y seguimos hasta los días y llevamos 15 años. 15 años ya. Años. ¿Y solos? Solo, sí. 15 años más. Solo, sí. Se paga nomás la concesión. La concesión, que eso es lo más que se paga. Eso hay que tenerlo fijo, eso es como es un arriendo. ¿Y el nombre no hubo problema? El arriendo, el nombre lo patenté. Lo patenté. Sí, porque eso lo habíamos empezado al principio y después ya se arregló y está patentado. Y ustedes están en radio y televisión también. Radio y televisión. Lo que pasa es que, como hablamos antes con el Pato, ahora tú tienes que tener todos los medios. O sea, si tú vas a ofrecer publicidad, te preguntan, ¿y tiene página? ¿Tiene el Instagram? Multicanal, que le llaman la idea. Las plataformas. Todas las plataformas. Sí. Porque ahí la gente engancha. Claro. Facebook. El mismo Pancho me está dando la razón lo que yo voy a decir. En este minuto se perdió la radio antigua, el romanticismo de la radio, aquel locutor que la gente moría y no conocía al locutor, y lo escuchaba. Y usted es el que habla. O sea, se ha perdido ese romanticismo. ¿Sabe por qué? Porque Pancho lo reconoce. Esto empezó así. La gente empezó a colocar una cámara, que eso no es televisión. Para mi gusto no es televisión. No. Televisión es color, es movimiento. Sí. Es una cámara y está un locutor hablando durante toda una mañana. Sí. Eso no es radio, es híbrido, como le llaman ahora, claro. Híbrido. Es ni chicha ni limonada, se decía en mi época. Pero esa radio antigua ya no existe. No. Incluso estaba ese tema. Estábamos acordándonos de los auditorios, y además, por último, con la radio uno te dejaba desarrollar la imaginación. Pancho Figueredo, una voz que uno la escuchó cuánto tiempo, ¿no es cierto? O la persona que entregaba los mensajes. Yo no quiero pegar de antiguo, pero esa radio yo no la cambio, ¿me entiendes? No la cambio. Yo trabajé con 3 personas en el departamento de prensa, informativo a las 7 de la mañana, a las 12:30, a las 7 de la tarde y a medianoche un resumen informativo del día. Sí. Dime tú, eso ya no se hace. No se bajan todo el auditorio los fines de semana, se reunía gente en los auditorios a participar en concursos, a ganar a lo mejor 1 kilo de poroto, ¿me entiendes? Pero había menos cosas, había menos entretenciones, la gente... Bueno, habían 4 radios en Punta Arenas, escucháis, claro, 15. Existía. Con más que todas las que llegan de Santiago. 4 radiocontroladores, 3 periodistas, el director, 2 secretarias, 4 locutores. Un discotecario. Claro. Todos trabajando ahí. Un plantero, porque había que hacer funcionar la planta. Un plantero. ¿Cuánta gente quedó sin trabajo con esto? Sí. Dime tú. Hoy la radio era la Voz del Sur, la Polar, la Austral, y eran 4. Después llegó la Nacional. La Voz del Sur. La Nacional llegó después. Después, no, pero me acuerdo. Cuando yo partí estaba la Voz, no, la Voz suya la habían cerrado. Estaba la Polar, la Minería, que era la Austral, y la Presidente Ibáñez.
Ya estaba la presidenta Ibáñez, que llegó después. Y después Ramón Núñez partió con la primera radio en frecuencia modulada, que fue una gran novedad, la Selecta. No fue- La Selecta. Ah, Selecta. Radio ¿No fue Selecta. Galmier Morales que partió con la primera FM? No, esa La Divina fue La Divina después. fue posterior. El primero fue Ramón con Selecta, la radio Selecta. Y sabes tú que nosotros, por contar algunas anécdotas, teníamos, de repente yo no sabía por qué, en el mismo día colocábamos 4 veces al mismo cantante. ¿Ya? Entonces hay que poner a Leodán. Leodán viajó y anuncia a Leodán, porque él tenía el audiocentro musical, vendía discos. Entonces había que meter a Leodán como anécdota. Oye, Ramón tuvo una disquería también. Audiocentro musical. Porque En la Cocho calle- también tuvo una. Sí, sí. Cocho tenía. No, Mónaco. Pero el audiocentro, Pato? el audiocentro estaba en la calle José Menéndez, era Valdivia, Perfecto. al lado de la Sociedad Rural de Magallanes. Perfecto. Al lado de la Galería Ipanema. Sí, ahí hay un... Otra anécdota, de repente Carlos Pardón era control de la Selecta y control de la minería. Y cuando no llegaba a uno de los controles, tenía que andar corriendo para controlar y colocar un long play, un disco para que alcance a llegar a la otra radio. Eso lo viví, o sea. Oye, y hablemos un poquito de la radio actual, ¿cierto? Porque esto de andar corriendo, yo conozco ya a algunas personas, colegas de ustedes, que hacen la radio en la habitación de su casa Así se usa y ahora. la dejan por una semana. Programada, Y- listo. y está una semana y en la próxima semana volvemos. No, bueno, sí, pero, o sea, la radio no tiene que ser solo un tocadisco, como lo hacían antes los grandes, nosotros, ¿cierto? La radio tiene que tener información. Bueno. Nosotros tenemos todo, mira, partimos a las 7 de la mañana, como decía Pato, siempre partimos un informativo, después viene una actualidad que va un invitado y todo eso, la gente que no tiene tele lo va a escuchar por radio. Y tú lo compruebas porque de repente yo tengo cosas grabadas, el sábado sobre todo en la mañana, 2 horas que hay, después aparte en vivo, y te llama gente, oye, quiero poder preguntar, entonces tengo que decirle, pues están escuchando radio, igual escuchan radio, ¿eh? Pero ahora toda la gente tiene TV Red. Otras Hay- plataformas. claro, Di- tiene- Todavía existen mensajes para el campo y la Sí, ciudad. pero mucho menos. No, salió mucho también. menos. No, pues todo el mundo tiene Porque celular. No, tiene razón, la y tecnología. ese fue un ingreso que las radios perdieron. Tú sabes que antiguamente el horario de los mensajes se hacía de acuerdo a las costumbres de la gente en el campo. Sí, claro. Almorzaban a las 12. Sí, sí. Por eso a las 12 era Sí, sí. mensaje para el campo y notas ¿Te acuerdas necrológicas. algún Y buen perdón. mensaje cómico de estos que había? Sí, me acuerdo, y eso fue verídico. Dame uno para ver si es el mismo que conozco yo. En Puerto Natales, en un colega en Puerto Natales, dijo, mensaje para Río Turbio, para Juan Pérez en Río Turbio. Atento Juan Pérez en Río Turbio. Juan, estoy en cama con Felipe, manda plata, tu esposa. Y era, estoy en cama con gripe. Pero por Dios, es así. Hay otro, Mario Arturo. No subas a la estancia, sí. que el vecino me hizo el favor. Claro, no, O la otra, no le pongan los toros a la vaca, yo voy mañana. Pero efectivo, no te estoy mintiendo, o sea, parece que fuera chiste. Patricio, yo fui criado parte de mi vida en el campo y como tú dices, cuando empezaba la característica de los mensajes a la hora de almuerzo, nadie hablaba no, ninguna cosa, yo nadie sé. se paraba porque de repente, atención, sector Chinacric, estancia Danis. No, claro, ya, No se porque levantaba, que no iba sabía el la onda, dueño de la claro. estancia, Claro. pedían que le hagan Claro, porque- esquila de ojo. No, claro, todas ahí, las instrucciones, hoy en los mensajes avisaba el camionero que subía a buscar los animales, entonces sabía que si te perdías el mensaje, llegaba el camión y los animales, pero si le avisamos por mensaje. Oye, pobre Felipe, Estos mensajes que yo acabo de dar no los estoy No, inventando. no, Te no, prometo, no, porque da la impresión, no, mira sí, los era. chistes que yo nunca Nosotros digo de un repente chiste, escuchábamos ¿sabes? algún mensaje y para que el resto Bueno, siga y nosotros escuchando. cuando teníamos, yo nunca leí muchos mensajes, ¿verdad? cuando leíamos los mensajes. Te moría de la Entonces risa. te llamaba el dueño de radio, oye, ¿tú crees que yo voy a tener los mensajes? Este es mi programa top y tú me lo estás haciendo pedazo, hombre. Y yo decía, pero ¿cómo no me voy a reír con...? No, hombre, tú tienes que tener lo suficiente de no reírte. Era así. Claro, sí. O de repente los sábados de la noche había programas musicales con saludos. Sí, ¿verdad? También. ¿Cuántas veces saludé a María? Uno le dedicaba canciones. También, Para pues, Maribel pedía Harry, canciones. le quiero pedir la canción de no.
Bueno, otros tiempos. faltó tiempo parece, ¿eh? Otros tiempos faltó tiempo. Sí, la verdad. Las No cosas. hablamos de tu pasada por el club hípico, eso. No, pero eso ya Eso lo hicimos tocamos en la programa. temporada, sí, Lo pueden ver en YouTube todos los amigos que Un quieran. día podríamos hacer uno dedicado al básquetbol también. También. Cuando el básquetbol acá fue, pero potencia, ojo, ¿ah? Sí, hay gente pues. que no cree que las entradas del domingo se compraran el sábado. Justamente. Y hay mucha gente que no cree que los Éramos campeones los clubes nacionales. éramos campeones nacionales en varias categorías. 5 años consecutivos juveniles. Hasta el 70. No, anduvo bien. del 72 para adelante. Del 72 No, pero para bueno, adelante. Perdón, Mario, bueno, sé que eso, tenemos pero que ahí irnos. partió. Perdón, recordemos que la idea de juntarnos en esta mesa era para reconocer cómo se han ido afectando las distintas actividades con el pasar del tiempo y la tecnología. De manera tal, Francisco, que lo tenemos que felicitar por lo que usted está haciendo para que la radio siga siendo lo que era antes. Oye, escúchame, para terminar, la idea tuya, esto que dice la radio lo que fue antes, es más, hoy día la radio es más de lo que fue antes, porque después de la pandemia, pero todas las estadísticas dicen que la radio se escucha cada día más. ¿Es así, Francisco? Sí, no es así. Y la radio, nosotros seguimos trabajando, y la radio, y ni una baja. esto me llena de satisfacción y orgullo. La radio, todas las encuestas de hace mucho tiempo dicen que la radio es el medio más creíble en el Exactamente. Justamente. Los felicito. Gracias. Los Así felicito. que así es con la radio. país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sigan con el programa porque me lo han comentado muy bien y me dice, hablan ahí. Han tenido otros... Con tertulios. tertulios, No en comen fin. mucho, Han ido pero- cambiando, han ido cambiando, pero ahora están los dos, Mario y Esteban. Mario el malo. Sí. Muchas Los gracias, felicito, Patricio. sigan adelante y que les vaya muy bien. Muchas Sí, gracias. amigos, pues nos despedimos de esta tertulia magallánica desde la Perla del Estrecho en su 7ª temporada. Y les recuerdo, en Facebook, la tertulia magallánica, o en YouTube, si quieren ver los programas anteriores, están las 6 temporadas anteriores en YouTube. Hasta la próxima, amigos. Thank you.